No me deja admitir a todos juntos. Vamos. Se ve la pantalla completa, Acá ¿verdad? está. Sí. Acá está. Se ve bien la pantalla, se ve vos. Ya estamos grabando y ya se está uniendo. Bueno. Mientras se va sumando gente, comento que ha salido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy reciente, en un recurso de amparo que rechaza una medida cautelar de protección del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy. Fue bastante... Estoy preparando una nota al fallo para una revista jurídica, pero yo creo que es uno de los casos en donde podemos hacer una diferencia entre lo que es una acción de amparo y lo que es una denuncia penal o la efectividad que pueda tener una denuncia de penal. Este es un caso donde la Asociación de Abogados Ambientalistas y Greenpeace presenta un amparo entre la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Jujuy por el Parque Nacional Calilegua, y porque sobre todas las cosas, aparentemente el gobierno jujeño iba a hacer algún tipo de remediación en ese parque nacional, donde lo que se va a hacer es autorizar la explotación petrolera dentro del parque. Claro. Y la Corte Suprema, que bueno, siempre nos cuentan de que la Corte Suprema es un tribunal ambientalista, rechazó la medida cautelar. Es decir, la medida cautelar estaba, paremos todo hasta sepamos qué es lo que van a hacer, ¿no? Esta era la idea. Pero, bueno, nada. Pasó algo similar hace poco con el tema de, lo que no recuerdo si era un amparo o no, pero con el tema de la ley minera, no era un amparo, era una declaración de inconstitucionalidad de alguno de los artículos de la ley contra la minería de Mendoza. En Mendoza, también. La verdad, al menos por lo que yo estoy leyendo, este fallo es de ayer, lo firmó ayer la Corte Suprema. Por lo menos lo que yo estoy leyendo dista mucho lo que sale en los libros de muchos de los juristas que integran la Corte Suprema sobre derecho ambiental y lo que sale en los fallos, lo que sale en las sentencias. Es decir, hay muchas discrepancias. Hay otro fallo de la Municipalidad de Güemes, donde la Corte Suprema declara inconstitucional una ordenanza de la Municipalidad de Güemes que ordenaba relocalizar las antenas de telefonía celular. Y en ese fallo, el voto del doctor Lorenzetti dice que hay que priorizar el emprendimiento económico, comercial de las antenas celulares, de alguna manera explica eso, por sobre el interés del municipio de que lo que pretendía era no solo proteger la salud, sino también el tema paisajístico, ¿no? Porque yo creo que no hay cosa más fea que entrar en un pueblo y ver las antenas sobresalientes de los techos de la casa, esas antenas de telefonía celular. Pero bueno. Hay un tema adicional que ya hay cada vez más evidencia, que es que están instalando por todos lados 5G, porque se viene el Internet de las cosas, y la realidad es que no hay una evaluación de impacto ambiental y ya se sabe que genera alteraciones, en particular en las poblaciones más vulnerables, en niños, ancianos y enfermos. Pero en aras de, Bueno, de el hacer fallo de la negocio, Corte, Lorenzetti niega esa posibilidad. Dice que no provoca ningún daño a la salud, que no hay ningún tipo de alteración y que no hay ninguna razón para impedir que... Porque lo que hacía la Municipalidad de Güemes, el Consejo Deliberante, era relocalizarlas, no era prohibirlas, ¿no? Ahí había antenas, por ejemplo, y todavía están, creo que cerca de, al lado de una escuela o al lado de un hospital, una cosa por el estilo. pero no hay una ley que prohíbe eso. No, no, no. Es más, hay ordenanzas de muchos municipios, entre ellos Córdoba,
que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, a pedida de la empresa de telefonía. Yo hice una nota al fallo. Yo hice una nota al fallo que la publicaron en las revistas jurídicas, siendo muy crítico de esta cuestión. Por eso creo que, y es buena la intención de este encuentro, hablar de los delitos ambientales. Me parece que la práctica de hacer denuncias por delitos ambientales cada vez es más interesante, ¿no? Tenemos experiencias muy interesantes, muy buenas en Santa Fe, provincia de Santa Fe, por ejemplo, donde el fiscal federal de Santa Fe interpuso un recurso de apelación porque el juez federal había declarado una falta de mérito a 9 empresarios que tiraban sus líquidos industriales al río Paraná. Y el fiscal impulsaba la acción penal y la sigue impulsando y quiere que se los procese a estos industriales que tiran los líquidos contaminantes, ¿no? Así que, bueno, no sé, Silvia, vos dirás. A ver, primero, como hacemos por costumbre ya con vos, es presentate vos para no gastar más tiempo del que vos quieras en presentación. Porque siempre, como diría una actriz argentina muy famosa, el público se renueva. Bueno, por la duda de que eso sea cierto. Mi nombre es Antonio Gustavo Gómez, soy fiscal general en la Cámara Federal de Tucumán y tengo jurisdicción en las provincias de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. El otro día estuve contando por un tema de ANSES y jubilación, porque estoy haciendo algunos trámites, y he contado que la primera causa penal por un crimen ambiental la inicié en 1992, así que tengo muchos años abriendo causas por crímenes ambientales. Y la competencia de un fiscal general en estas jurisdicciones son múltiples, no solamente es los delitos ambientales, sino también cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, la mafia, etc. Pero mi vocación ha sido siempre esto de dar charlas sobre delitos ambientales, y antes de la pandemia, con mi esposa, salíamos con un cañón, unos parlantes por los pueblos del norte argentino, dando charlas con los vecinos, contándoles lo que es una denuncia, lo que son los delitos ambientales, que fue la charla anterior, y cómo hacer una denuncia de un delito ambiental cómo va a ser esta charla. Y a cambio de eso nos daban alojamiento y algunas empanadas riquísimas, así que extraño todo eso, extraño todo eso. Bueno, empezá cuando quieras. Después ya me queda una pregunta sobre lo que hablábamos antes de que hicieras tu presentación, sobre la decisión de la Corte en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley antiminera, por llamarla entre comillas, de Mendoza. Avanza, okay, y te queda eso para cuando quieras, para cuando te quede cómodo. Recordámelo sobre el final si no lo hablamos. Perfecto. Bueno, ahí tienen la pantalla de presentación, tienen los teléfonos de mi oficina y tienen mi correo electrónico personal, antoniogustavo.gomez@yahoo.com. Nosotros recibimos de modo habitual, tanto en mi correo personal, que es este, como en el oficial, que es agomez@mpf.gov.ar, siempre consultas sobre cuestiones ambientales, sobre delitos ambientales, sobre cómo hacer una denuncia de un delito ambiental, y de muchos abogados que quieren saber la otra alternativa del delito ambiental, que es la querella penal. Para que tengan ustedes una idea, ante un delito, el Código Procesal Penal de la Nación o el Código Procesal Penal Federal de la Nación le da 3 alternativas. La primera es hacer una denuncia a la policía o a la fiscalía, pero hacer una simple denuncia del delito que se está presenciando y que se está viendo. El modelo que vamos a ver hoy es un modelo de una denuncia simple y sencilla, que tiene algunas particularidades para darle más elementos a la denuncia que, no sé, hacer una exposición policial. Porque si ustedes van a una comisaría, lo primero que le van a decir, bueno, le tomamos la exposición. ¿No les pasa muchas veces de que a usted le robaron el teléfono y dice, me robaron el teléfono? Bueno, le hacemos la exposición. No, quiero hacer una denuncia penal por un delito. Es interesante
el tema de la denuncia, porque cuanto más elementos ustedes puedan poner en la denuncia, mejor. Y el salto que vamos a ver acá es, en vez de hacerlo delante de la policía, va a ser ante la Fiscalía Federal o ante las fiscalías de cualquier provincia. El otro escalón más elevado para acercarnos a la justicia ideal es la acción civil. ¿Qué significa ser actor civil en un proceso penal? Actor civil es aquella persona que no solamente hace una denuncia, sino que con un abogado, por sentirse víctima directa de ese caso de contaminación, se presenta como impulsor de la causa penal y pide una indemnización, es decir, hay la posibilidad de una recuperación económica en el proceso penal. Yo siempre aconsejo utilizar el sistema del actor civil antes de hacer una demanda civil por daños y perjuicios causados por un caso de contaminación. Un juicio civil, ustedes saben lo que demora. Nosotros, aunque ustedes no me crean, en la Cámara Federal, en la Justicia Federal de Tucumán, todavía tenemos causa del corralito. ¿Se acuerdan del corralito? Los que tienen canas como yo se deben acordar cuando nos metieron plata y nos encerraron en el famoso corralito de los dólares. Bueno, todavía se están tramitando expedientes de esos. Así que los juicios civiles duran muchísimo, que lo digan los jubilados que tienen también sus causas contra ANSES, etc. Por eso la acción civil dentro del proceso penal acorta muchísimo los plazos, porque el impulso de la causa penal es mucho más rápido y se puede recribar o se puede reclamar una indemnización. Y si el acusado pretende salir del procedimiento con alguna medida alternativa, por ejemplo, un juicio abreviado, o por ejemplo, una probation, una sujeción de proceso a prueba, ustedes pueden poner como condición que me indemnice y que se me actualice la indemnización. Los abogados suelen también, me lloran los ojos porque hemos tenido un día de muchísimo calor acá en Tucumán. Los abogados también suelen tener la visión de la acción civil porque le ven la pata a la sota, digo yo, la plata. Porque cuando ustedes se van a presentar como actores civiles, pueden acordar con el abogado que le patrocine un porcentaje de esa indemnización que sea a cambio de todo ese patrocinio y esa labor, y ustedes no tienen que anticipar ningún dinero. Primer escalón, denuncia. Segundo escalón, actor civil. Y el tercer escalón, el más importante, es ser querellante en las causas penales por crímenes ambientales. Se necesita un abogado, pero nos da la facilidad de poder llegar hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si ustedes hacen una denuncia, queda entre un fiscal y un juez, y lo que decidan ellos, palabra santa, nadie puede apelar, nadie puede hacer nada. Pero si son querellantes o actores civiles, van a poder interponer recursos de apelación, incluso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Santa Fe y en San Nicolás hay un abogado que se ocupa, por ejemplo, de ser querellante en causas penales por crímenes ambientales, y él inmediatamente, cuando el expediente se empieza a planchar, a aquietarse, no lo mueven, lo demoran, pelotean para un lado, para el otro, presenta una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide información al Estado argentino y el Estado argentino tiene que responder por qué ese expediente se para. Se pueden imaginar el jabón que puede llegar a ser para un juez o un fiscal que la Comisión Interamericana le esté pidiendo información. Y resulta que con el tema de la pandemia, y esto será motivo de alguna otra charla allí, muy lejos y dentro de 2 o 3 años, si quieren, el tema es que se pueden hacer las denuncias en la Comisión Interamericana a través de Internet. Así que no hace falta viajar a Washington ni cosas por el estilo. Bien, empecemos entonces, saquemos este cartel rojo sangre y el desierto ese. Lo único lindo es el cartel del movimiento Laudato Si Argentina, el resto. Bueno, una de las preguntas claves que podemos hacernos como consecuencia del fallo que se firmó ayer en la Corte Suprema, como consecuencia de otros fallos que la gente protesta porque no se hace nada contra los delitos ambientales. Hoy me mandaban un video sobre una jangada enorme de peces muertos sobre el río Paraná. Es habitual en Tucumán que la vinaza
contamine de una manera brutal, y el secretario de Ambiente de la provincia de Tucumán dijo que tenemos que acostumbrarnos al olor de la vinaza y a la contaminación de la vinaza. Así que, ¿cuál es el mayor problema? El mayor problema es que la gente no tiene acceso a la justicia. Hay algunas causas penales que no tienen que ver con lo ambiental, pero también la acción de esa gente es realmente desastroso, no tiene posibilidad alguna. Desde la misma mesa de entradas de un juzgado, de una fiscalía, se le pone trabas al ciudadano a pie, y obviamente todo eso provoca una gran decepción. Yo siempre digo que la tecnología está a nuestro favor. Hoy las denuncias se pueden mandar por internet, y si no se mandan por internet, ustedes pueden ir a una fiscalía y grabar las conversaciones. Yo soy una suerte de fiscal jefe acá en Tucumán con 3 provincias. Y cada vez que viene alguien a quejarse de que tal fiscal no le quiso recibir la denuncia, o que se presentó en la mesa de entrada y no le prestaron atención, siempre les digo lo mismo: grábenlos con un teléfono. Utilicen los teléfonos y graben las conversaciones, estas negativas, grábenlas con el teléfono, porque eso es una falta grave. La ley, en verdad hay que decirlo, le da a la víctima, le da al denunciante muchos derechos que habitualmente en el ámbito del sistema de administración de justicia no se le quiere reconocer. Y lo podemos hacer, y lo podemos hacer. Otro de los problemas de la impunidad ambiental tiene que ver que el gobierno de turno se ve gravemente perjudicado por las denuncias por crímenes ambientales o por la misma contaminación, porque tiene que hacer inversiones muy importantes en materia de salud pública para contrarrestar esa conducta. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, no, la verdad es que a mí lo que me interesa es que esto no avance, yo no quiero que se hagan causas penales ambientales. El gobierno se podría presentar como querellante dentro de la misma causa penal y resarcirse con la pérdida patrimonial que significa, por ejemplo, atender a la gente en los hospitales. Hace muy poco se dio en el Chaco, creo que la semana pasada, donde un grupo de vecinos de una localidad se encontró afectada gravemente por una fumigación, y fueron todos corriendo al hospital porque tenían vómitos, dolor de cabeza, les significó traslado urgente a las localidades, a los hospitales más cercanos. Eso es un gasto que el Estado puede recuperar si quiere ser querellante. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos no lo quiere hacer y lo ignora en el mejor de los casos. En Santiago del Estero, el gobernador Santiago del Estero, hay que decirlo, se presentó como querellante porque la contaminación de Tucumán estaba afectando a las famosas termas de Río Hondo. Y en esa afectación habían aparecido muchos peces muertos. Entonces, el gobernador se presentó como querellante, e incluso en el juicio oral, todavía se está haciendo en Santiago del Estero contra el empresario que fue el que volcó eso, se llegó a ofrecer hasta 50 millones de pesos a título de reparación por las necesidades que tuvo que cubrir por esas contaminaciones el gobierno de Santiago del Estero. Otra de las razones por las cuales el gobierno no quiere actuar o que evitan es que nadie quiere hacer una denuncia por un crimen ambiental. Y cuidado, porque si yo soy como funcionario público testigo de un delito ambiental, tengo la obligación de denunciar. El artículo 277 del Código Penal dice que son cómplices de esos delitos. De hecho, en un juzgado federal de Capital Federal, se llevó adelante y se va a hacer un juicio oral y público a los secretarios de Ambiente de 2 o 3 gestiones de gobierno anterior de la Nación, justamente por no haber cumplido su rol como secretarios de Ambiente en los casos de contaminación que se dio en Hachal y en el manejo de la ley de glaciares. Es decir, hay una obligación que nosotros también podemos exigirle al funcionario público, haciéndole saber que si no, vamos a hacerle una denuncia por el artículo 277 del Código Penal. Y finalmente, lo más embromado, lo que nos pasa a muchos que queremos trabajar en este tema, y es que el gobierno asume un rol cómplice. Autoriza expresamente la contaminación ambiental. Acá en Tucumán, por ejemplo, está prohibido por ley
que se quemen los cañaverales como una manera de obtener la cosecha de la caña de azúcar. Sin embargo, se siguen quemando porque desde algunas oficinas ambientales se hacen algunas autorizaciones o excepciones a la ley. Se le permite a los delincuentes de guante verde hacer estos niveles o permitirle estos niveles de contaminación. Y esto es tan ridículo que, por ejemplo, Minera La Lumbrera, que tiene que cumplir con una ley federal que le establece los altos niveles de la prohibición de superar niveles de contaminación importante, el gobierno de Tucumán hizo una resolución que le permite a Minera La Lumbrera contaminar por encima de los niveles para el delito. Esto es como decirle a un intendente, mire, ¿usted quiere tener fuente de trabajo? Sí. Déjeme que voy a sembrar hojas de coca y vamos a vender cocaína para ganar plata. Estamos ante un delito de peligro, estamos ante una situación idéntica. No se puede autorizar nunca con la excusa de dar fuentes de trabajo, no se puede autorizar ni fabricar planes que sean producción limpia, que sean... hay muchos programas que ahora están empezando a llamarse eco, ¿no? Ecoproducción limpia. Y ustedes revisan un poco y en realidad lo único que son es autorizaciones para subir los niveles de contaminación a índices muy importantes. Hay también otras razones que a mí me preocupan, y es que los jueces federales los jueces empiezan a patear la competencia. Es decir, hay un juez que dice, no, yo no soy competente, es competencia del juez provincial. El juez provincial dice, no, yo no soy competente, es competencia del juez federal. ¿Quién decide este conflicto? La Corte Suprema. Vayan a sacar un fallo de la Corte Suprema en un caso como este. Se han dado casos. La Corte Suprema se ha expedido en muchos casos sobre la competencia federal o la competencia federal o provincial para investigar delitos ambientales. Pero, hasta que eso ocurre, pasan años. El otro día, la doctora Ivanov me habló desde Comodoro Rivadavia. Ella es querellante, es una ambientalista abogada que es querellante por crímenes ambientales, sobre todo el tema petrolero. Y me comentaba que un caso de contaminación donde ella es querellante del año 2007, la Corte Suprema se expidió 10 años después diciendo que es competencia la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia. Es decir, realmente la situación puede ser muy difícil si los jueces que no quieren avanzar en estos temas, no digo todos, hay muchos que están trabajando bien, fiscales federales que están trabajando bien, es decir, no quieren avanzar en estos temas. Y finalmente tenemos un obstáculo que creo que lo tenemos todos, me incluyo, y es el miedo. El miedo de los que, por denunciar, miedo a aquellos que tienen que investigar, miedo incluso a los que deben juzgar este tipo de delitos. Cuando uno observa el temor que hay con ficciones, vamos a decirlo de esta manera, porque lo primero que le dicen, bueno, yo voy a ser querellante en una causa por un crimen ambiental. Sí, ajá. Y si pierdo, tengo que pagar costas, tengo que pagar... Miren, sostener que por ser querellante en una causa penal por un crimen ambiental, uno tiene que pensar que puede perder una fortuna o que incluso tiene que pagar honorarios, es falso. Eso no es cierto. Yo puedo contarle la cantidad de juicios que he tenido y nunca, pero nunca he visto un juicio ambiental donde la persona denunciante o querellante haya perdido la causa penal y la tenga que indemnizar o tenga que darle plata al empresario porque fue falsamente denunciado. Así que no hay que tener miedo. Cuando tengamos algún temor de este tipo, investigar, consultar, llamen por teléfono, manden correos electrónicos, siempre estamos dispuestos a sacarnos de estas dudas. Vamos a hablar de la denuncia penal. Yo siempre digo de que si vamos a hacer las cosas bien, vamos a trabajar en un caso en equipo, si hay una buena ONG que quiere trabajar, hay algunas organizaciones no gubernamentales que son fantásticas, como están trabajando en Concordia, por ejemplo. Es un caso muy interesante el de Concordia, muchísimos jubilados que se solían reunir en la plaza de Concordia se formaron, se organizaron y son uno de los grupos ambientalistas más fuertes del país, que ellos hacen denuncias, hacen presentaciones, llevan pancartas a todos lados, viajan con sus autos a cuanto encuentro podían.
son realmente fantásticos y se han organizado de una manera que cada uno tiene un trabajo específico, que más o menos puede ser esto que ustedes están viendo aquí, ¿no? Lo primero, hacer la denuncia penal. Y cuando uno dice vamos a hacer una denuncia penal, hay que pensar también en cuáles pueden ser los delitos secundarios en este sentido. Por ejemplo, una falsificación de instrumentos públicos. Recién hablábamos del caso Calilegua, que es todo un trabajo, una presentación, un informe de impacto ambiental. Alguien tiene que agarrar esa carpeta y ver si lo que dice es cierto. Porque si no es cierto, esa carpeta es un instrumento público y por lo tanto incurre en el delito de falsificación de instrumentos públicos. También hay delitos económicos, cuidado. La famosa quema de los pastizales que a veces afecta a Buenos Aires y pareciera que solamente hay un delito ambiental cuando el humo llega a la capital federal. En esas causas, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, de una manera sorpresiva y para mi gusto excelente, se presentó como querellante. Pero se presentó como querellante porque dice que ahí lo que está ocurriendo es lavado de dinero. Es decir, a raíz de los delitos ambientales se benefician económicamente en negro y esa plata la hacen circular para otro lado. Entonces, ¿es posible hablar de delitos económicos? Claro que sí. Claro que sí. Hay que ver que el delito ambiental no es únicamente lo que tipifica la ley 24051, sino que puede haber un conjunto de delitos que nos ayudan a proteger el ambiente, y esto lo vimos la charla pasada. Lo que les hablaba del rol de la denuncia penal como rol de querellante, previsto en el artículo 71 del Código Procesal Penal de la Nación, y dentro de estos grupos siempre hay alguien que tiene una gran capacidad, una gran facilidad para contactarse con la prensa. El contacto con la prensa genera muchas veces en los grupos algunas luchas de egos importantes, ¿no? Yo siempre digo que hay que sincerarse y ver quién es la persona que tiene la mejor llegada, que tiene la más facilidad de palabra, que puede explicar de un modo más concreto y efectivo el mensaje que queremos dar. La relación con la prensa, el sistema de difusión de la prensa, es muy distinto si ustedes hacen una acción de amparo y si hacen una querella penal. No es lo mismo iniciar un juicio de amparo en la Corte Suprema a Jujuy por el caso Calilegua que hacerle una querella penal al gobernador de Jujuy por el caso Calilegua. Es decir, me parece que este sistema de difusión de la prensa también es una cuestión importante. Otro compromiso tiene que ser el de las ONG. Tenemos que empezar a tener un buen registro, los ambientalistas, de lo que son las ONG especializadas. Hay ONG que son realmente maravillosas y que se han especializado nada más que en un tema, por ejemplo, la contaminación de petróleo, ¿no? El Observatorio de Petróleo de América del Sur está en un punto maravilloso investigando nada más que sea petróleo. Si yo tengo una contaminación que petróleo, puedo pedirle a esa ONG que me asesore y además que pueda resultar testigo, que pueda dar un informe ante el juzgado federal sobre ese caso que yo estoy denunciando querellante. Eso, en términos jurídicos, se llama amicus curiae. Es decir, este es un sistema de difusión interesante en donde vienen algunas organizaciones que quieren participar dentro de estos procesos. Me viene a la cabeza Adolfo Pérez Esquivel, que no sé si saben, pero ahora el 20 cumple 90 años, y Adolfo es, por ejemplo, una de las personas que más participación tiene como amicus curiae a través del CERPAG en causas por delitos ambientales. Es importante también organizaciones ciudadanas, acciones ciudadanas. Las acciones ciudadanas son esas que vemos, algunos le llaman scratch, y otros le llaman la manera que ustedes quieren, manifestaciones, protestas, etc. Acá hay una señora que realmente es una genio para organización de estas acciones ciudadanas. En una causa penal, yo creo que se los comenté la vez pasada, pero en una causa penal por una cuestión vinculada a los desechos cloacales, yo no sé si saben, pero tirar líquidos cloacales al río es un delito ambiental. Los jueces decían que no podía ser, que venían, que no venían,
Entonces esta mujer organizó un día un desayuno de trabajo en la puerta del tribunal, unas mesitas preciosas, unos manteles bordados, una loza de la China, y dentro de la tetera y las tacitas, líquidos cloacales y materia fecal en los platitos a modo de facturas. Eso era un escándalo, provocó la hilaridad y el juez trató de sacarla con la policía. Y obviamente la gente inmediatamente la empezó a defender, porque no estaba ofendiendo a nadie. Y decía, estoy ofreciendo un desayuno de trabajo para los magistrados de la Justicia Federal de Tucumán. ¿Saben cómo comienzan a caminar esos expedientes? Realmente, las acciones ciudadanas son muy importantes y no podemos desecharlas. Y cuidado, muchas veces tocamos timbre en la puerta que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una acción ciudadana, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, o vamos a hacer una manifestación en protección del ambiente en la Plaza de Mayo. Pero la verdad, el que tiene la llave para resolver el problema del conflicto ambiental es el Poder Judicial. Y no vemos que la gente se manifieste para proteger el ambiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos como el que le acabo de decir, ¿no? Donde se le niega a la Asociación de Abogados Ambientalistas la posición de una medida cautelar que proteja el Parque Calilegua en Jujuy. Y otro tema interesante son las denuncias administrativas. Antes de hacer, ya vamos a verlo más adelante, pero antes de hacer una denuncia administrativa, antes de hacer una denuncia penal, es bueno hacer denuncias administrativas. Una denuncia administrativa a la Secretaría de Ambiente, una denuncia administrativa al Consejo Liberante, una denuncia administrativa al Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque el fiscal, cuando usted haga la denuncia, le van a hacer fotocopia de todas esas denuncias administrativas y le va a pedir al fiscal que por favor oficie a esos organismos para que les digan qué corno hicieron con esa denuncia. Yo les puedo asegurar que cualquier Secretaría de Ambiente, cualquier Consejo Liberante, cuando recibe un oficio de un fiscal diciéndole, señor, usted recibió esta denuncia, me gustaría saber qué trámite le da, inmediatamente se ponen en la vereda y empiezan a trabajar y a moverse en ese caso. Entonces, estamos en un esquema de una denuncia penal compleja, hay que hacer planteos que tengan que ver con la Constitución Nacional, con tratados internacionales, incluso con los delitos ambientales de lesa humanidad que hablamos el otro día. Hablamos también de lo que puede ser un delito de daño a la salud del ambiente y un costo para el Estado. Piensen ustedes lo que vimos también la vez pasada, de que estamos hablando de un delito de peligro, que puede ser doloso, culposo, que el responsable es el empresario, no el chofer del camión, que podemos invitar a un amicus curiae y que tenemos que pensar en un esquema probatorio amplio. Vamos a hacer una denuncia penal ambiental, vamos a entrar en un modelito, esto que vamos a ver ahora es un modelo. Antes de entrar con este modelo, Silvia, si tengo alguna pregunta o querés que conteste alguna pregunta, en el mientras tanto me voy a prender el aire acondicionado porque acá ya estoy viendo el termómetro, tengo 32 grados. Pero te escucho. ¿Me escuchás? Bueno, ya tenemos varias preguntas. Te las voy leyendo ahora todas en apurada, mientras el aire acondicionado te hace reaccionar. ¿Se siente mucho ruido? No. No. Bueno, y se te escucha listo. Bien. Perfecto. Una pregunta es, ¿quiénes pueden ser querellantes? Muy buena pregunta. ¿Querés que te las lea todas? Vamos una por una. Una por sí, una. vamos Bien. una por una rápido. Yo las puedo responder rápido. Puede ser querellante una víctima, un ciudadano que viva en la región donde se puede estar dando el conflicto ambiental o el caso ambiental, incluso una organización no gubernamental que no importa que viva en Buenos Aires y el delito está en Jujuy. Si en su organización y dentro de su estatuto está la protección al medio ambiente, de acuerdo al artículo 82 del Código Procesal Penal Federal, puede ser querellante en una causa por un delito. Segunda pregunta. No, para que tengo una repregunta sobre la primera. Te doy el caso, capítulo Argentina del Movimiento Católico Mundial por el Clima antes, ahora Movimiento Laudato Si. Nosotros no tenemos estatuto propio. El estatuto está en Estados Unidos, la organización es global. ¿No puedo hacer una denuncia?
Sí, claro. Denuncia puede hacer cualquiera. Otra cosa es ser querellante, Silvia. Una denuncia la puede ser querellante. Acordate los 3 escalones. Denuncia, actor civil y querellante. Para ser querellante, vos me preguntaste, la pregunta anterior era para ser querellante. Para ser querellante necesitas tener algún documento. Ese documento que está en Estados Unidos es más que suficiente. Perfecto. Ahora, para ser querellante estamos hablando de juicio civil y no penal. No, estamos hablando exclusivamente de causas penales. Solo causa penal. Bien, entonces volvamos para atrás. Hay varias agrupaciones que están trabajando profundamente en la temática y no tienen estatutos en Argentina, con lo cual no podrían ser querellantes, tendría que ser alguno de ellos. Perdón, sí querellante, denuncia. Sí pueden ser querellantes, pero con el estatuto del exterior es más que suficiente. Yo te pongo el caso del Greenpeace, por ejemplo. Sí. Greenpeace tiene una delegación acá, pero con el documento internacional, que es el acta de fundación de Greenpeace, ya pueden ser querellantes. Perfecto. Volvamos entonces a la categoría de denuncia. Una agrupación que no pertenece a una organización internacional, que no tiene estatutos, pero que se agrupan acá, que hemos visto varios, qué sé yo, en el Delta, por ejemplo, por el río Reconquista, que en algún momento participé. Cualquiera puede hacer una denuncia por un delito ambiental. Cualquiera puede tomar este persona y pueden hacer una denuncia por un delito ambiental. Lo que yo siempre aconsejo es que no que se junten mucho y todos firmen la denuncia como si fuera una sola. Yo lo que digo que hay que hacer una denuncia por cada uno, porque eso genera estadística. Y cuando vos le generás estadística, le generás burocracia. Y lo que no quiere un tribunal es burocracia y es estadística. ¿Por qué? Porque si vos tenés 100 causas por narcotráfico y una por delito ambiental, la proporción es mala. Pero si vos tenés 100 causas por narcotráfico y 100 por delitos ambientales, sí o sí la van a tener que mirar distinto. Perfecto. Tenemos un comentario más que una pregunta, que es en que están cansados de hacer pedidos de informes y la Secretaría de Ambiente no contesta. Podés denunciarlos, ¿no? Por lo que venías diciendo. Sí, podés denunciarlo, pero eso es motivo para otra charla, porque en realidad ahí tenés toda la ley de acceso a la información pública ambiental y tenés el Tratado de Escazú, que son 2 instrumentos poderosos para que te respondan a esos pedidos de informe. Si no lo hacen, vos lo que podés hacer es hacer la denuncia penal por el caso concreto que estás consultando y pedirle al fiscal, señalar que el funcionario tal, usted le pide información y no te la dan y por lo tanto está encubriendo, artículo 277 del Código Penal, están encubriendo el delito de contaminación. Bien. Otro comentario. Creo que este es más mío que de otros. Creo que la ignorancia de los derechos. No abuses el uso de la palabra, no abuses del uso de la palabra, sí. No, perfecto, pero es porque está en relación con otra pregunta que hicieron, que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con la convivencia, que es la ignorancia. Espera que tengo que admitir a alguien que está entrando ahora, que la ignorancia de esto hace que muchas veces, algo que vos mencionabas, que era el abuso de autoridad, entre comillas, o el miedo, no permite que uno ejerza ese derecho justamente, por ignorar que lo tiene. Y doy el ejemplo de que a mí me impidieron sacar fotos, por ejemplo, de un legajo en una audiencia pública. Y en ese momento es difícil ir en contra de la autoridad, entre comillas. Lo de miedo lo comenté. A ver, el miedo es muy bueno prepararse antes para los actos. Y para eso las organizaciones no gubernamentales juegan un rol importantísimo. Porque a mí lo que me preocupa es que muchas ONG ambientalistas transmiten ese miedo a los ciudadanos de a pie. Nos hemos encontrado con muchos casos en donde vienen y me dicen, ay doctor, yo ya no doy más con la contaminación de la estación de servicio que está al lado de mi casa,
pero fui a a la Asociación de Ambientalistas Unidos del pueblito y me dijeron de que no haga la denuncia porque puedo tener algún problema. Cuidado. El miedo hay que sacarlo y hay que expulgarlo, pero siempre con personas que estén capacitadas para hacerlo, y me parece que las organizaciones como Laudato Si son un canal perfecto para eso. Una buena idea, porque como denunciaba, como hacía en una de las preguntas, hay algunas provincias donde la gente tiene temor de denunciar, más allá que legalmente no la puedan afectar, hay otras maneras de afectar a las personas. Te confieso algo, muchas Sí. veces a mí me llegan las denuncias y me piden el anonimato. Entonces yo Claro. lo que hago es la imprimo, digo que la recibo anónimamente a pedido de la persona y se la mando al fiscal de turno. Un buen dato también para tenerla. Otra pregunta es, cansado de la connivencia y la contaminación del polo petroquímico en Bahía Blanca, si conoces algún abogado en Bahía Blanca que pueda acompañar estas denuncias. No sabés las veces que me preguntan, ay, ¿tenés algún abogado para recomendarme? Desde juicio a divorcio hasta delitos ambientales. No. Miren, por ser fiscal yo no puedo recomendar ningún profesional, pero hay muchos abogados ambientalistas que con este tema de la pandemia ya directamente trabajan de la manera que estamos haciéndolo ahora, son muy buenos y pueden patrocinarlos y asesorarlos. Yo lo que les sugiero es que lo busquen porque los hay, ¿no? Hay asociaciones, incluso hay ONG que son que tienen abogados ambientalistas dentro de la ONG y que ofrecen patrocinio jurídico gratuito, ¿no? Hay alguna que he visto en Córdoba trabajando muy bien. En Tucumán, por ejemplo, la causa por Minera La Lumbrera es querellante una ONG que se llama Conciencia Solidaria. Hay muchos que están trabajando de modo gratuito y desinteresada ofreciendo este patrocinio jurídico para ser querellantes, no solo para ser denunciantes. Bien. Y tenemos la última pregunta antes que pueda seguir, es si puede ser que en la provincia de Río Negro solo admitan denuncias, querellas de ONG provinciales. No, eso no es cierto. Pueden ser los de cualquier tipo, pueden ser de particulares, pueden ser de ONG nacionales, internacionales. Eso no es cierto. El Código Procesal Penal de Río Negro, en general de todas las provincias, permiten la querella siempre que se pueda justificar el interés por la protección al medio ambiente. A ver, es como prohibirle a las madres de Plaza de Mayo ser querellante en una causa por delito de lesa humanidad porque se tramite en la justicia provincial de algún país, de algún lugar. Sería inconcebible. Gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Vamos a hacer una denuncia por un delito de contaminación. Lo primero que tiene que tener la página es esto que ustedes están viendo ahí. Yo le puse mi nombre, mi documento, el domicilio de mi oficina, el teléfono, el correo electrónico. Tengo que poner todos los datos personales que pueda. ¿Para qué? Para que de alguna manera el fiscal o el juez que recibe esa denuncia diga, bueno, lo vamos a llamar para hacerle ratificar la denuncia. ¿Por qué? Porque hay muchos pícaros que no les gusta recibir este tipo de denuncia, entonces para ratificar la denuncia le mandan a la división narcotráfico a la casa para que le notifiquen de que van a tener una denuncia. Acá hemos tenido casos donde la policía cortó una calle de los dos lados para notificarle a una vecina que tenía que ir a ratificar una denuncia que se había hecho contra un ingenio azucarero porque le estaba tirando las cenizas encima de la casa, ¿no? Entonces, como una manera de amedrentar, ¿qué te mandan? El GOM, te mandan la división narcotráfico. Y claro, te lleva el patrullero de narcotráfico a la puerta de la casa para notificarte que tenés una audiencia para ratificar una denuncia allá, y los vecinos salen a mirar y dicen, este lo tenía por narcotraficante yo seguramente. Es decir, realmente lo que buscan es criminalizar al denunciante, pero no tenemos que tener miedo. ¿Para eso qué? Ponemos teléfono, ponemos correo electrónico, y si llega a ocurrir igual de esa manera, podemos denunciarlo al juez diciendo
de que para eso le dejaron los datos, para que no se criminalice el denunciante. Voy a la otra. El objeto. El objeto es el relato del hecho. El objeto es lo que justamente queremos denunciar. Y lo tenemos que hacer de la manera más sencilla, más llana, más fácil de entender, no en lenguajes jurídicos, no en términos que, como hace a veces la policía, ¿no? Un femenino transcurría por la avenida y se lo interceptó el patrullero a cargo del cabo primero Olazábal Juan Carlos, nada de eso. El lenguaje tiene que ser sencillo. Es más, yo siempre que hago una denuncia por un delito o cuando tengo que explayarme en algún objeto denunciando el hecho delictuoso, tengo una compañera de trabajo que es profesora de letras. Entonces le digo, che, bájame el término jurídico esto en un lenguaje sencillo, atractivo, que tenga algún viso de escándalo, porque tengo que meter en la cabeza del juez y en la cabeza del fiscal la gravedad del hecho. Esto que ustedes ven ahí es un caso real. Es un caso en donde unos chicos que iban a revisar los basurales, como ocurre en cualquier pueblo, en cualquier parte, sacaban los algodones. En realidad, la basura patogénica tiene que ser destruida de modo totalmente aparte, en hornos especiales, etc. Pero, francamente, en muchos pueblos de nuestro país no tienen un horno y mezclan todo, meten toda la basura revuelta y va a parar al basural. En el basural están los chicos que cirujean, que revisan la basura. En Humahuaca encuentran un grupo de chicos que estaba sacando los algodones y separaban las partes que no estaban manchadas y las metían en una bolsita. La gente de derechos humanos que los vio hacer este tipo de cosas le preguntaron para qué era. Dijeron, no, que mi mamá mezcla estos algodones con la lana y después hacen tejidos artesanales. Es decir, estábamos ante una situación gravísima en una ignorancia absoluta sobre el peligro que podía significar eso. ¿Y quién es el responsable? Bueno, de eso se va a hacer parte de la investigación. Prueba. Miren, fotografías y filmaciones. Siempre que pongo una foto, tengo que decir cuándo la saqué, a qué hora la saqué, y si había alguna condición climática que pueda estar afectando esa fotografía. No es lo mismo sacar una foto. Por ejemplo, hemos tenido casos acá en Tucumán. Una citrícola tenía un caño clandestino que a las 3 de la mañana abrían la manguera y tiraban toda la basura vieja del limón por ese caño e iba a parar un canal al río Salí, pero a las 3 de la mañana. Entonces, la foto que sacaban los vecinos eran fotos más o menos con un celular que no tenía mucha capacidad y no se veía muy bien, pero el vecino tuvo la perspicacia de decir que esa foto fue sacada a las 3 de la mañana, que no había muy buena luz y que ese caño él podía señalar el lugar donde estaba para ofrecerle al juez demostrar que esa foto es igual que la realidad. Entonces, la fotografía es importante. Y la filmación, cuidado con las filmaciones. La filmación tiene que comenzar y terminar. Yo no la puedo presentar al juez editada. Esto es, agarro la filmación, me gusta esta parte donde el hombre se está, no sé, armando un caso de contaminación brutal. Esta no, porque no me interesó, esta sí, porque... No se puede editar porque si no es nula la prueba de la filmación. Hay que presentarla toda junta. En este caso, por ejemplo, se sacaron fotos a las bolsas abiertas donde había jeringa, algodones con sangre, incluso placentas, y también algunas bolsas que estaban flotando en el río, porque ahí cerca corría un arroyo y el basural estaba pegado al arroyo, entonces muchas de las bolsas de residuos estaban flotando. Las pruebas de la fotografía y las filmaciones son muy importantes. Y siempre hay que poner el nombre del que la sacó, la hora, etc. Testimoniales. Los testigos son importantes. Y cuanto antes se tomen los testigos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el testigo muchas veces es amedrentado después. Tiene miedo. Lo que acá hemos hecho en muchas oportunidades es, ¿tiene testigos? Y bueno, grábele la testimonial con el teléfono.
Entonces, nos traen el teléfono, nosotros editamos lo que dice en el testimonio, y después el testigo no se puede desdecir. Nosotros hemos tenido muchos testigos que se han echado atrás porque vinieron a arreglarlo económicamente con él, porque le ofrecieron algún puesto de trabajo en algún lugar. Lo mejor es agarrar sobre caliente al testigo, que muchas veces está indignado, que está afectado, hacerle la grabación, y después de ahí en adelante ya no se va a poder desdecir. La prueba documental. La prueba documental es todo el papel que le puede servir para demostrar el delito. Por ejemplo, ustedes le mandaron un oficio al defensor del pueblo diciendo que hubo un caso de contaminación. ¿Qué hizo el defensor del pueblo? Copia de la presentación al defensor del pueblo al fiscal y le dice, solicito que se le pida al defensor del pueblo. Eso también se llama, vamos a verlo más adelante, la prueba informativa. Pero tanto la prueba documental como la informativa, yo si la tengo por la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, que te lo preguntaban recién de Mendoza, la puedo obtener por ese camino y le incorporo yo, o le pido al fiscal que se la pida al organismo administrativo, sea la Secretaría de Ambiente, etc. ¿Qué quiero decirlo con esto? Que tenemos que prestar mucha atención porque la realidad te demuestra de que la mayor cantidad de pruebas de los delitos están en los papeles. Hay tanta impunidad. Hacer una resolución que le permite a una empresa contaminar es increíble. Hacer una resolución, como ha pasado en Córdoba, autorizando a una empresa a construir un country en contra de todas las legislaciones, es un delito. Y es un delito que comete el funcionario. Y todo eso está en papel. Entonces, la prueba documental, los papeles, los expedientes administrativos, siempre me dicen, doctor, y el informe de impacto ambiental, hay que tomarse el trabajo de buscarlo, encontrarlo, conseguirlo, leerlo y señalar las falsedades. Nosotros en Santiago del Estero hemos tenido un caso, por ejemplo, de la construcción de un proyecto de caños cloacales donde se distrajo una buena cantidad de plata, y el caño cloacal, en vez de ir enterrado, iba por la superficie, ¿no? El informe de impacto ambiental decía barbaridades tales que una profesora de la universidad que se encargó de esto lo empezó a poner papelitos amarillos en todas las cosas que no eran ciertas o eran medianamente ciertas, no eran totalmente ciertas. Esos son delitos de falsificación. Artículos 292 y 296 del Código Penal. 296, ¿por qué? Porque es el uso de ese documento falso. 292 porque miente. ¿Cuántas veces vemos a un ingeniero civil expedirse sobre el impacto que puede tener la empresa en la fauna o en la población aborigen del lugar donde se van a instalar? ¿Qué capacidad puede tener un ingeniero civil en esto? Hay que ser hecho con responsabilidad, firmada por un antropólogo. Y esto las empresas no quieren gastar plata. Eso también es parte de esa prueba documental. Tenemos que poner un capítulo del derecho. Tengo que decirle, aunque ustedes no lo crean, tengo que decirle al juez y al fiscal cuál es el delito. Artículo 55, por ejemplo, que ya lo hemos visto la vez pasada, que castiga con penas de prisión el que contamina el agua, el aire. El 56 amplía eso a los que obran con negligencia. Yo le decía la vez pasada que es muy interesante ver el 56 en función de la labor de los funcionarios públicos que están a cargo de áreas ambientales. Por ejemplo, un intendente generalmente tiene una ordenanza sobre cómo tratar los residuos patogénicos. Y él es el responsable de hacer cumplir eso a la empresa que está contratada para destruir esos productos. Si la empresa no está cumpliendo con los niveles de la ordenanza, el intendente tiene la obligación, porque si no queda como cómplice. Y el 56 habla especialmente de la negligencia en el momento de la contaminación ambiental. Los acusados. Fíjense ustedes que aquí ponemos como acusados al director del hospital, que debe seleccionar la basura patogénica, separarla y dar la destrucción en un sistema aparte. Hay muchos hospitales que lo que hacen es, en el
patio de atrás del hospital, hacen un pozo, llenan de cal viva y meten los residuos patogénicos ahí. Eso es un delito. Nosotros aquí hemos juzgado y condenado a 3 años de prisión a los dueños de un sanatorio que mezclaron residuos patogénicos con basura común. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque iban las recetas, los papeles, mezclaron los papeles del sanatorio con la basura patogénica. Todo en una bolsa, cuando abrían la bolsa salía todo y ahí uno sabía de dónde venía todo eso lo que venía. Hemos encontrado hasta una pierna amputada en un basural de estos. Así que fíjense ustedes qué importante a veces es buscar los responsables, que no es el enfermero. Cuidado, no le vamos a echar la culpa al enfermero, porque el enfermero le puede mezclar por error un día, 2, pero no pueden meterle la responsabilidad al enfermero de que siempre tiene que mezclar ambos tipos de residuos, ¿sí? Y el intendente, obviamente, en este caso también, porque es el responsable de la recolección de residuos. El tema de los RCU, residuos sólidos urbanos, se reparten las responsabilidades penales entre la empresa. Nosotros tenemos muchas causas penales contra las empresas recolectoras de residuos que ahora entraron en caja. Tienen unas plantas de tratamiento donde la gente revisa la basura por una cinta transportadora y donde llegan a encontrar una curita, un bisturí o un algodón ensangrentado, ahí nomás paran todos, sacan fotos, lo meten dentro de unas bolsas y hacen la denuncia al juzgado federal porque no quieren saber nada con que le abran causas a ellos por estas circunstancias. Obviamente, los imputados, de acuerdo a la ley 24051, entonces son los directivos, los que dirigen. Y acá entramos a la parte final. Este es el petitorio. ¿Qué le pido al juez? Primero que se reciba la denuncia, al fiscal, primero que se me reciba la denuncia, que le ordene al juez que va a investigar un delito, que se me dé participación como víctima. Acuérdense que estamos hablando de una denuncia, no una querella. Y le pido además que me haga conocer todos los pasos y me dé participación. Y que se ordene toda la prueba. Como ustedes ven, esa frasecita final, me encanta: proveer de conformidad será justicia. Es lo primero que me enseñaron en la facultad cuando ingresé allá en el año 1977. Pero si ustedes siempre firmen los escritos con esta palabra, y yo, la uso. La uso aún el día de hoy. Vuelta otra vez a mi querida garza, al sapo. Nosotros somos ese sapo, tenemos que pelear para que la garza de la contaminación no nos trague. La mejor manera de hacerlo con las dos manos, la mano de la denuncia penal y la mano de la militancia social o la militancia ciudadana. Si entre los dos apretamos el cuello de la garza nos va a soltar y se va a ir. Bueno, Silvia, creo que he llegado justo con el tiempo, las 8, más justo imposible. No hay preguntas hasta ahora, con lo cual me quedan la que te había hecho al principio, que me dijiste que te la recordara. Dale. Y que te la voy a ampliar, que es un artículo que leí sobre la resolución de la Corte sobre la ley minera en Mendoza, y perdón si no lo explico correctamente, pero era que algunas cosas las reconoció y dijo que los principios de esto, indubio pro natura, indubio pro aqua, tenían vigencia, pero que en cuanto a los tóxicos, a la contaminación, que una frase muy genérica que decía cualquier otra cosa que tenga toxicidad, algo así, no era aceptado, que la empresa tenía que, digamos, que se pedía que se detallara taxativamente cuáles eran los productos tóxicos. Con lo cual, mi pregunta es ¿por qué? Porque, digamos, por vieja y por experiencia propia, la realidad es que la tecnología, le cambian una molécula, cambia la denominación del producto químico, y si no, el glifosato es un ejemplo, con lo cual no está taxativamente detallado, porque este es otro, que es parecido, pero es distinto. Entonces, no es una manera justamente de dejar fuera lo que es el principio precautorio, exigir que esté todos perfectamente detallados. ¿Podés sacar la imagen?
Así A tenemos... veces, mira, la República Argentina tiene muy buena legislación ambiental. Y a veces focalizarnos en una sola legislación es como mirar el árbol pero no el bosque. La imprecisión de la Corte, en ese caso, tiene que ver con que no quiso hablar de la 24051. Vos en la 24051 tenés un detalle, y en el decreto reglamentario de la 24051 tenés un detalle amplísimo de todas las sustancias tóxicas, y la tenés bajo la figura penal. Entonces, no, lo que yo voy a decir, y lo que yo hubiera dicho en respuesta a ese planteo que hace la Corte, es que mire, estimado, en subsidio a lo que usted me está pidiendo, hay una ley federal que lo establece. Hay una ley federal que dice que es tóxico y que no es tóxico. No me pida a mí que yo lo ponga además en la legislación provincial, porque tiene otras características. Esa ley provincial tiene otra fundamentación. Entonces, a mí me parece que ahí está la falla. Pero, vuelvo a repetirte, la Corte Suprema, cuando dicta sentencias que tengan que ver en el campo del derecho civil, derecho de daños, de daño ambiental, de derecho ambiental, a mí me sorprende la verdad es que no hagan denuncias penales. Son jueces que están acostumbrados a trabajar con delitos, porque entre las causas que se les llega a la Corte son muchas que tengan que ver con delitos, pero sin embargo, en una acción de amparo, donde hay delitos, o en un juicio por daño, o en un juicio por una causa ambiental, como puede ser el caso Mendoza, contaminación del riachuelo, donde está lleno de delitos, no hacen córrase vista al fiscal para que diga si hay algún delito aquí. Deberían tener la obligación de hacerlo. Mejor dicho, tienen la obligación de hacerlo, pero no lo hacen. Y eso demuestra que en realidad la Corte lo único que le está aparentando en este momento es tener una apariencia de ambientalismo con algunos fallos. Escribirán libros muy buenos, pero cuando vamos a los papeles, en las sentencias, no hacen absolutamente nada por denunciar estos crímenes ambientales, que les llegan vía recurso de amparo. Está mal que por un recurso de amparo le llegue la información sobre un crimen ambiental a la Corte. Sí, está mal. El abogado no debió haber hecho eso, sino que debió haber hecho la denuncia penal y el juicio de amparo. Pero la Corte, cuando toma conocimiento de eso, tiene la obligación de copia al fiscal federal de turno y dígame si hay un delito o no. Después seguimos con la acción de amparo. Y eso me hace volver a un comentario que hicimos al principio sobre 5G y hubo otros casos también. Que vos decías, la Corte no actuó con toda la información que hay hoy. ¿Puede la Corte decidir por algo que no está en el legajo, no sé cómo, en el expediente, perdón? En el expediente, eso se llama fallar extra petito. Puede hacerlo en algún caso particular, de hecho lo hace en algunos casos particulares. Incluso lo puede hacer a pedido de parte, por alguna falla probatoria. Nosotros a eso le llamamos el iura novit curia. El juez conoce el derecho, pero también puede conocer los hechos, en latín. Yo lo he usado muchas veces porque vos no le podés pedir a veces a ninguna de las dos partes, actor o demandado, el conocimiento completo del derecho, porque no siempre tenés la suerte de tener muy buenos abogados que se pidan en totalidad. Yo esto lo veo mucho, insisto, en lo que decíamos antes. La ley, el conocimiento de la legislación. Pareciera que hablar de la Ley General del Ambiente no tiene nada que ver con la Ley 24051, que son complementarias. Y otra cosa que te pregunto, porque también la mayoría de la gente, de las personas, no conocemos acabadamente la jerarquía de las leyes. Y si bien se sabe que primero está la Constitución, yo he escuchado más de una vez a funcionarios provinciales decir que aun cuando sea una ley de principios mínimos, que la provincia tiene derecho a hacer lo que quiera porque los recursos naturales están por la Constitución gestionados por ellos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso es falso. En realidad la Constitución Nacional lo que dice es que la nación, lo dice la Constitución, fija los presupuestos mínimos, o si vos querés los presupuestos máximos,
según como lo vea. Pero lo que sí es cierto que las provincias pueden legislar de modo más exigente que la nación, pero nunca de modo más generoso. Acá en Tucumán, por ejemplo, hicieron una resolución autorizando la contaminación con metales pesados por encima de lo que permite la 24051. Y eso es nulo. Las empresas, que fueron las que consiguieron eso cuando tuvieron la causa penal encima, la trajeron diciendo, miren, yo estoy autorizado, y lo que hizo el tribunal es, sí, que venga el funcionario que firma como imputado del delito de complicidad. ¿Y eso salva a la empresa? ¿El imputado es el funcionario? No, de ninguna manera. No. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos con las famosas leyes mineras, que autorizan niveles de contaminación por encima de los niveles del techo que permite nación. No puede una ley provincial hacerlo. Bien. Yo, de mi parte... En Esquel hubo un caso, hace no mucho, en donde hay un proyecto de ley de la legislatura para establecer una zona de sacrificio, una zona de minera de sacrificio en la zona de la meseta, Cangán, Gastre, por ese lugar. Se estaba peleando eso en la legislatura y creo que estaba por salir, cuando un grupo ambientalista presentó un juicio de amparo en Esquel y señaló que justamente esa ley que estaba por salir era inconstitucional porque violentaba la Ley General del Ambiente, etcétera, etcétera, que eran leyes federales. Y la justicia de Esquel, la justicia provincial de Esquel, hizo lugar a la medida cautelar y le ordenó a la legislatura que no se expida por la ley hasta tanto no sea analizado la pertinencia y constitucionalidad de esa ley. Para mí ha sido todo un hallazgo, porque no es habitual que el tratamiento de una ley o la sanción de una ley se impida bajo la objeción de que puede ser inconstitucional previo a que sea sancionada. Yo lo que veo siempre son leyes que yo pueda atacar de inconstitucional a través de la acción de inconstitucionalidad prevista en el Código Procesal Civil, pero yo nunca vi parar una ley en una legislatura o en el Congreso porque podría ser que sea inconstitucional. Bueno, esto se dio en Esquel. Una maravilla. No tenemos más preguntas. Estamos pasados 9 minutos de la hora. Ahí apareció un mensaje. No, simplemente agradecimientos. Bueno, algunos dicen insistir, resistir, persistir. Hay una hermosa frase en los comentarios. Otros dicen salir con pancartas, pero a mí me parece más efectivo lo que mencionaba Gustavo, denunciar, denunciar y denunciar. Las dos manos son importantes. Las dos manos del sapo son importantes. Acá a veces los scratches llegan a niveles increíbles, pero francamente yo nunca he visto que se tramiten causas penales ambientales como en Tucumán, y gracias a la gente, a los ciudadanos, no es otro. Gracias por la invitación, Silvia. A disposición de Laudato Si, todo el grupo fantástico que trabaja con vos. La gente que nos ha estado soportando esta hora, gracias también. Tienen correos electrónicos y teléfonos para llamarnos todas las veces que quieran. Siempre en la Fiscalía Cámara hay abogados que tienen una vocación fantástica por estos temas, y si no soy yo, serán ellos los que lo van a atender y los van a ayudar en toda esta cuestión. Gracias a vos, Gustavo, por haber estado a disposición del movimiento Laudato Si. Hasta la próxima. Gracias a todos. Recuerden que quienes quieran el enlace a la presentación me lo piden al mail que dejé en el chat. Nos vemos. Chao.